Ujú. Vamos a ver acá. Actualizamos esto. Estamos a un minuto de salir, así que les pedimos un poquito de paciencia, por favor. Mm, Vamos acá. Mm. Esto es una complicación de poder dejar esto compartido con el público, por eso siempre nos demoramos tanto. Y ahora sí. Ahora sí, estamos eh, abierto al público, así que le agradeceríamos si nos avisan si están por ahí, si ya lo pueden revisar. Tenemos, aún nadie se puede conectar, así que eso lo estamos revisando. Ahora sí, ya. Ahora sí que tenemos certeza de que estamos en público. Hola a todos, buenas noches, gracias por acompañarnos otra vez. Ayer tuvimos un Facebook Live extraordinario para poder explicar cuáles eran las medidas que teníamos en Pudahuel respecto a la cuarentena. Y junto con Javiera explicamos cómo utilizar los permisos temporales, la diferencia del salvoconducto y del permiso temporal. Tenemos algunas noticias aún no se, que están confirmadas, pero sobre cómo va a funcionar la comuna. Las ferias libres van a seguir funcionando tal como lo estaban haciendo hasta ahora en este periodo de pandemia, que es los días martes, los días sábado y los días domingo. No hay otra extensión ni otra restricción de las ferias. Respecto de lo que fue la consulta ayer que pasaba con las botillerías, en Pudahuel no tenemos una ordenanza que regule el funcionamiento de las botillerías. Así que para poder hacer cualquier regulación tenemos que aprobar una ordenanza y esa ordenanza se va a aprobar o se va a votar por lo menos el día lunes a las 4 de la tarde en una sesión de consejo extraordinaria. El municipio va a seguir funcionando con atención presencial y también con atención remota. El servicio de recolección de desechos domiciliarios también va a estar vigente. Así que sabemos que van a ir surgiendo dudas y trataremos de ir respondiéndolas en la medida que nosotros también las tengamos claras. El Facebook de hoy día es un invitado bastante especial, el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude. Y qué bueno poder estar con él porque queremos aclarar varias dudas. Recoleta entró en cuarentena, si no me equivoco, la semana pasada. Y ahí se ha vivido lo que nosotros estamos viviendo recién ahora. Una cuarentena que demoró bastante el gobierno en aplicarla, una cuarentena o un gobierno que privilegió los intereses económicos versus los intereses de la salud de los vecinos, y eso nos tiene hoy día en la situación en que estamos. Así que vamos a dar el paso a que Daniel nos pueda acompañar, y ahí estamos. Hola Daniel, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Gonzalo, ¿cómo estás tú? Un abrazo para ti, para todos quienes están haciendo posible esta transmisión y para todos los compañeros que ya nos están saludando, para Jo Badilla, para Lorena González, para Alejandra Sandoval, para Pilar Seguel, un abrazo, ¿no? Y muchos parabienes para todos. Invitamos a los vecinos que nos puedan hacer preguntas, que puedan también interactuar con Daniel en preguntas que sean atingentes a lo que nosotros podamos también discutir ahora. Daniel, los municipios han jugado un rol importante en esta pandemia, ¿no? Quizás como administradores locales y no todavía como gobiernos locales, que es el rol que deberíamos tener. ¿Cuál crees tú que ha sido el rol que se ha jugado y el que se debería jugar? A ver, lo primero es que el rol está definido primero por el marco legal que tenemos en Chile y que no nos considera como gobiernos locales, sino que como tú muy bien lo dijiste, como meras administraciones, es decir, en un Estado que es un instrumento de dominación de clase, los municipios aparecen como los brazos de ese Estado y como la última frontera, entre comillas, para blindar al Estado central y hacerlo impermeable a todas las presiones sociales y política, ¿no? Esto se traduce en cosas bien simples para que la gente pueda entender lo que quiero decir. La gente habitualmente va al municipio a exigir más seguridad y sin embargo los municipios no tenemos atribuciones en seguridad, pero somos la cara pública de un Estado que no está presente ni que resuelve problemas. Va al municipio a pedir que mejoren la salud, pero nosotros no definimos ni el per cápita de salud, ni las políticas de salud, ni las barreras de entrada ni los números de salida.
Entonces, efectivamente, creo que aquí hay una disputa que además es permanente en la historia de la República de Chile entre los gobiernos locales y su afán de ser verdaderos gobiernos locales, ¿no? Y un Estado central que se resiste a ceder poder, atributos y recursos. En ese contexto, nosotros hemos estado muy pendientes, primero, de un Estado que ha querido dejar afuera no solo a los gobiernos locales, sino que a cualquier actor distinto, porque esta pandemia le permitió a este gobierno recuperar el relato que había perdido después del 18 de octubre, recuperar el control de la agenda y sobre todo el control de la agenda mediática, que al principio de la crisis de octubre la logró mantener cuando tenían a todos los medios informando solo lo que ellos querían informar, ¿no? Pero con la democracia que generan las redes, esto se le había empezado a desordenar aproximadamente a partir de la primera semana de noviembre, en donde empiezan a perder todo el control y empiezan a también perder el relato. La pandemia les permite recuperarlo, ¿ah? Y lo hacen con absoluta arrogancia, pero también con mucho dogmatismo neoliberal. Se montan sobre la administración de la pandemia, además partiendo de premisas súper erradas, ¿no? Esta idea bizantina y estúpida de Mañalich de que todo el mundo se tiene que contagiar. O sea, imagínense, Mañalich hubiera sido ministro de Salud de China y de India, diciéndole a todos los países que 2.800 personas, 2.800 millones de personas, se tenían que contagiar. Mañalich todavía no se entera de que en los países donde más dura ha sido la pandemia, no se ha llegado a contagiar ni siquiera el 6% de la población, como es el caso de Italia o de España. Entonces, cuando uno parte de premisas erradas, de premisas que son falsas, todo lo que hagáis después está errado, ¿no? Es pensar en una realidad que no existe, en un mundo paralelo que solo existe para ti. Entonces, ahí los municipios nos hemos tenido que enfrentar al gobierno central para estar permanentemente, por un lado, exigiéndole que rectifique y, paralelamente, tratando de ayudar a nuestros vecinos, lo que se nos ha puesto cuesta arriba con la crisis económica que ha surgido a partir de las decisiones que ha tomado el mismo gobierno. Bueno, de hecho el gobierno se ha lavado las manos, ¿no? Nos ha culpado a todos que somos responsables de esta crisis sanitaria y no asume su propia responsabilidad. ¿Cuál crees tú que es la responsabilidad de ellos? A ver, yo creo que la derecha habitualmente tiene esta tendencia como natural a echarle la culpa a todo al resto, incluso cuando ellos son gobierno. Cuando ellos son oposición, la culpa la tiene el gobierno, y cuando ellos son gobierno, la culpa la tiene la oposición. No es muy sustentable esto, pero claramente aquí hay una responsabilidad que no es de la gente. La responsabilidad no puede ser de la gente cuando no cumple las medidas que plantea el gobierno, si es que el gobierno lo que tiene es un relato no solo absurdo, no solo confuso, sino que además completamente errado. O sea, nosotros venimos de un gobierno que se equivoca en la forma de comunicar desde mucho antes, ¿no? Y en términos solo de esta pandemia, recordemos que en enero decían que difícilmente llegaría, pero que además estábamos preparándonos ya con mucha anticipación, que teníamos el mejor sistema de salud del planeta, ¿no? Y efectivamente cuando la pandemia llegó, empezaron a administrarla diciendo que tenían todo bajo control, que esto no era tan grave, que no iba a avanzar como en otros países, que estábamos aprendiendo efectivamente de lo que estaba pasando en otras latitudes y por lo tanto que estábamos mejor preparados porque estábamos tomando la experiencia de los países que ya la habían sufrido por 3 meses, y nada de esto terminó siendo real. Entonces tuve un ministro que primero 2 días te mentía en televisión diciendo que la curva estaba controlada, que era pareja, que ya estábamos llegando a una meseta, ¿no? Y resulta que de un día para otro los casos se multiplicaron por 3. ¿Ya? Y en 2 días, en 5 días se multiplicaron por 5. Entonces todo se derrumbó porque este gobierno desde un principio decidió correr detrás de la pandemia y no salir a pararla. ¿Y eso por qué? Porque privilegiaron no detener la economía. No, o sea, no detener ni exigir la economía, que son 2 cosas distintas. No parar el país es una cosa, ¿no? Pero también escoger no salir a exigir la economía de tal manera que, por ejemplo, los que habían acumulado riqueza durante 30 años pagaran el costo de la crisis, ¿no? De que el gobierno no tuviera que hacer ningún esfuerzo fiscal
muy grande, adicional, sino que hicieron un esfuerzo muy limitado, que hoy día alcanza al 8% del PIB. Hay que decir que en los países de Europa el promedio ha estado entre el 20 y el 40% del PIB como esfuerzo fiscal. Aquí llegan al 8% y más encima no lo hacen con recursos frescos, sino que lo hacen reasignando recursos de una serie de cosas. Tanto es el absurdo, que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Que empiezan a vestir santos para vestir otros. Entonces empiezan a quitarle plata a los programas municipales para efectivamente llevar plata al tratamiento de la pandemia. Le quitan ingresos a las municipalidades para aliviar la carga financiera de la gente, y en eso van limitando también la capacidad del Estado, o de una parte del Estado, que son los municipios, de poder responder de mejor manera a la pandemia. Sí. Bueno, la realidad de todos los municipios es bien distinta, ¿no? Son 345 municipios los que hay en Chile, y algunos viven en una burbuja, y la mayoría tiene una realidad económica que no permite sustentarse en esta pandemia. Daniel, tú planteaste de que la cuarentena tendría que haber sido antes, cuando los contagios no eran tantos. Esta cuarentena, como la estamos viviendo ahora y desde sus orígenes, ha sido una cuarentena, a mi parecer, clasista, ¿no? Donde en distintos sectores se puede hacer una cuarentena y en otros sectores claramente no. O sea, de hecho, muchos vecinos ayer nos preguntaban si yo voy a hacer un trabajo esporádico cerca o un trabajo, un pololo, y no hay ni un permiso que me permita a mí trabajar. Claro, entonces usted quédese en la casa porque no está contemplado que salga, pero ese vecino, ¿cómo sale? ¿De qué va a vivir? A ver, esto es parte de lo que estábamos conversando al principio. Aquí hay opciones del gobierno, que es el único responsable. El gobierno nunca quiso cuarentena, ¿no? De hecho, puso cuarentena en la zona oriente porque ahí sabía que se podían mantener y que iban a tener menos problemas para poder llevarla a cabo. Si uno hubiese querido tener cuarentena, ¿no?, habrían asegurado una renta básica de emergencia con mucha anticipación para que la gente se sintiera segura y tranquila de que no necesitaba salir a trabajar. Pero eso no pasó y no va a pasar, ¿no? De hecho, las señales que ha dado este gobierno han sido completamente absurdas. Primero, porque además ellos partían de la base de que para no dañar la economía iban a mantener una cuarentena móvil en la región metropolitana que nunca pasara de más de 2 millones de personas en cuarentena. De tal manera que hubieran 6 millones produciendo, consumiendo, y 2 millones sin hacer nada para poder, entre comillas, aplanar la curva. No les resultó, fue un fracaso. Se equivocaron y fracasaron y expusieron la salud de todos los chilenos porque nunca quisieron tomar las decisiones que había que tomar. Aquí había que asegurar una renta básica universal, ¿no? Y había que hacer una cuarentena regional al menos hace mucho tiempo. Yo quiero poner el caso de Nueva Zelanda, que además, lo digo, no es un país de izquierda, no es un país que tenga un gobierno comunista, pero ellos, mira, incluso con un discurso parecido en algunas cosas al de este gobierno, salieron a hacer algo completamente distinto. Ellos salieron a ayudar a la gente y a poner una cuarentena absolutamente brutal desde un comienzo. ¿Y qué hicieron? En 5 semanas lograron reabrir el país porque los casos empezaron a bajar y llegaron a un punto en donde aparecían entre 3 y 8 casos diarios. Cuando tú tenías esa cantidad de casos diarios, eso los podías administrar con tu sistema de salud cuando está integrado. Entonces pescaban los casos nuevos, buscaban a los contactos estrechos, ¿no? Armaban la trazabilidad, los aislaban en residencias sanitarias y podía hacer que la gente volviera a la normalidad. Pero aquí, este gobierno sobreideologizado desde la derecha empezó a llamar a la normalidad cuando ni siquiera estaban contando todos los casos, ¿no? Salió, discúlpenme que lo diga así, pero en un error garrafal el alcalde de Las Condes, además mintiéndole a la gente, porque tú sabes que los alcaldes no tienen atribuciones ni para abrir ni para cerrar centros comerciales, pero por querer acabar pantalla, digamos, salió diciendo que iba a abrir el Apumanque para hacer un experimento social que fue un fracaso y que llevó a que la situación reproduciera en su comuna, pero además llevó a que mucha otra gente empezara a pensar en que podíamos volver a la normalidad, esto orientado por un gobierno que hablaba del retorno seguro, de la nueva normalidad, de volver al colegio, de volver al trabajo, de volver a los centros comerciales, de salir a tomar café con los amigos, de salir
a tomar cerveza si no te gustaba el café. Entonces, efectivamente, aquí la responsabilidad no es de la gente, ¿no? Aquí la responsabilidad es de un gobierno que puso sus prioridades por sobre la salud de las personas y que efectivamente, además, no tiene convicciones que le permitan cuidar a su gente. Daniel, nuestro país es uno de los más desiguales del mundo. ¿Teníamos los recursos o existía alguna medida para poder haber financiado una cuarentena con garantías sociales? Absolutamente. Nosotros tenemos bonos soberanos por bastantes miles de millones de dólares. Tenemos reservas internacionales. Pero además, tenemos un 1%, que son los más ricos de Chile, ¿no? Que se han llenado los bolsillos durante 30 años diciendo que ellos tienen derecho a tener esa utilidad porque asumen el riesgo de los negocios. Bueno, hoy día llegó el riesgo de los negocios. Los que tendrían que haber pagado el costo de esta crisis es los súper ricos a través de un impuesto a la renta y a la riqueza que nos permitiera recaudar solo con el 2,5% del impuesto a la riqueza más de 6.000 millones de dólares que nos habrían permitido no solo una renta básica digna, sino que además muchas otras medidas para ir a la ayuda también de las pymes. Si esto es vergonzoso, por ejemplo, lo que hizo el gobierno con las pymes, que no les da un peso de ayuda, lo que hace es darle garantías para que vayan a pedir plata a los bancos, es decir, le promete a los bancos que si les prestan a las pymes y dejan de pagar los pymes durante los 4 años que van a durar los créditos, ellos van a responder. Es solamente una garantía para facilitar el crédito, pero miren las letras chicas. Le dicen a los bancos, el Banco Central les va a pasar la plata a ustedes a 0% de interés. Y ustedes van a poder prestar con un interés adicional muy pequeño para que ustedes cubran sus gastos operacionales. O sea, este gobierno lo que acaba de hacer es pasarle garantía a la banca para que presten plata, haciendo que la pequeña, mediana y microempresa que está quebrada, que necesita salvarse, aseguren los gastos operacionales de los bancos por 4 años. De hecho, o sea, cualquier pyme hubiera estado feliz de que el gobierno le hubiera dicho: yo le voy a cubrir a usted sus gastos operacionales por 4 años con costo a otras empresas que no van a ser las suyas. De hecho, salvo que haya cambiado la ley, el crédito con garantía al Estado, estos FOGAPES, el Estado entrega su garantía o cubre la garantía después de que a la pyme le han ejecutado todos los bienes que le podían ejecutar, entonces tampoco le da una tranquilidad a la pequeña empresa. Hay una pregunta acá, Daniel, de Rodrigo Araya, y dice: ¿qué rol cumple la Fuerza Armada en la cuarentena? ¿Y cómo el municipio participa en la fiscalización? Lo primero es que las Fuerzas Armadas solo pueden contener las medidas que tienen que ver con la crisis sanitaria, ¿no? O sea, la Fuerza Armada no se puede meter en el orden público. La Fuerza Armada solo puede, entre comillas, entrar a fiscalizar el cumplimiento del toque de queda y la cuarentena. Nada más, ¿no? Y el municipio, al participar de esto, lo que puede hacer, no honesto, porque los funcionarios municipales tienen que cumplir de la misma manera la cuarentena y el toque de queda, cuando hablan de participar en la fiscalización, hablan de acompañar de tal manera que los efectivos policiales y militares puedan dispersarse más en el territorio para que un municipal lo acompañe entregando información. Tú sabes que los municipales no tenemos permiso ni para exigir la identificación, ni para interrogar a nadie, ni para detener, ni para retener, y por lo tanto solo podemos acompañar para hacer número, ¿no? Y para efectivamente, entre comillas, mediar entre personas que no están ni capacitadas ni preparadas para fiscalizar a civiles, que son los militares, ¿no? Poniéndonos nosotros en una especie de intermediación de tal manera de que no se les vaya a pasar la mano. Daniel, ¿y cómo se ha podido implementar la cuarentena con estas medidas en Recoleta? ¿Cuáles han sido las experiencias? Nosotros recién estamos entrando ahora, ¿no? En media hora más, y hay dudas de qué tipo de negocios pueden funcionar, si las botillerías pueden funcionar, si las ferias con todos sus puestos pueden hacerlo. ¿Cómo lo han implementado ustedes? ¿Y tomaron algunas medidas previas antes? Primero, esa es una decisión que compete al alcalde y al consejo, digamos, en una decisión que tienen que tomar en cada municipalidad. Nosotros dejamos abierta la botillería y dejamos abiertas todos los locales de barrio que abastecen cosas esenciales, alimento, agua, farmacia, y por una razón sencilla. En esta lógica de privilegiar a los grandes empresarios,
este gobierno cerró la botillería en las primeras cuarentenas que hicieron, pero sin embargo permitió que los supermercados de Pullman siguieran vendiendo tragos dentro de los supermercados. Eso no solo es una contradicción desde el punto de vista económico, sino que además es una contradicción desde el manejo de la pandemia, porque si tú tienes una oferta de un servicio y tú concentras la oferta en un solo punto, lo que hace es concentrar la demanda y hacer que todos vayan y generen aglomeración en ese punto o en los 4 o 5 puntos que tiene en una comuna. En cambio, si tú dejas que toda esa oferta de ese bien o servicio o producto se mantenga abierta al ser esencial, tú también dispersas la demanda y evitas aglomeraciones. Pero este gobierno la verdad es que no entiende de manejo de cuenca, no entiende salud pública, no entiende de manejo de pandemia, y tiene expertos en negocio a cargo de todas sus líneas de trabajo. O sea, lo que pasó con el último nombramiento, que mucha gente salió a criticar por historia a la nueva ministra de la Mujer. Yo no la critico por historia. La verdad es que yo voy a hacer un acto de contrición y voy a olvidar toda su historia, todas sus declaraciones aberrantes, todas sus declaraciones contrarias al cargo que ejerce, pero sí yo tengo que preocuparme, ¿no?, de que si voy a poner a alguien en un lugar, tenga experiencia en el cargo, en la tarea que tiene que hacer. Entonces, cuando tú tomas la decisión de poner a alguien en un puesto tan importante como un ministerio, y a enfrentar una pandemia o a enfrentar el tema de la violencia intrafamiliar y de los temas de género, que no tiene ninguna experiencia, tú estás siendo un irresponsable como presidente. O sea, además, si no tenés gente de experiencia para que gobiernen las líneas de trabajo que tienes que asumir como presidente, no podés ser presidente de la República. Tenés que tener gente con experiencia, porque si no, llegan a guitarrear, llegan a improvisar y llegan a cometer errores como los que está cometiendo Mañalich, que puede ser un súper buen negociante de la salud, gerente general de clínicas privadas, ¿no? Puede ser incluso agente comercial de algunas medicinas. Pero mira, tanto así que ni siquiera fueron capaces de salir a fijar los precios de los temas de los productos y servicios esenciales que estaban siendo afectados por una especulación brutal y por la habitual corrupción de los grandes empresarios. O sea, una máscara que costaba 20 pesos la terminamos comprando a lucas ante un gobierno completamente ausente que solo privilegia los intereses de los grandes empresarios. Yo efectivamente no puedo encontrarle casi nada bueno a lo que ha hecho este gobierno en el manejo de la pandemia. Sí, esta pregunta de alguna manera quizá ya la respondiste, pero por favor respondámosle a Valesca Grandón, que dice: consulta alcalde, ¿usted piensa que la cuarentena en Santiago es una solución efectiva y cuál sería su propuesta? A ver, yo creo que ya llegó tarde. Yo creo que la cuarentena había que plantearla como la plantearon en Nueva Zelanda para aplanar la curva. Hoy día ya no hay ningún control sobre la pandemia. Además porque el gobierno sigue sobreideologizado desde la economía. ¿Y a qué me refiero? Hoy día es súper difícil separar la región metropolitana de la quinta región. Es más, cuando tú hablas en términos de planificación urbana, hace muchos años que ya se habla de la macro región central de Chile, que está casi conurbada. O sea, tú, si agarráis la ruta 68 y te vais a Valparaíso, pasáis por Curacaví, María Pinto, Casablanca, Peñuela, y son todas ciudades que están unas pegadas al lado del otro, y donde hoy día la gente va y viene de una ciudad a otra, vive en un lugar, trabaja en otro, por lo tanto, una cuarentena para que sirviera tendría que haber sido una cuarentena global de la macro región central. Segundo, tienes que efectivamente buscar medidas alternativas para asegurar la cadena de abastecimiento. ¿Por qué? Porque si tú dejas entrar todos los días camiones que vienen del sur y del norte para que comercien en La Vega y en Los Valledor, difícilmente va a parar el contagio si estos dos centros son dos vectores de contagio de carácter regional y nacional, ¿no? Entonces, la cuarentena no funciona por decreto. Ni el virus muta en buena persona, ni el virus, como piensa Mañalich, porque pone el límite en una calle, no va a cruzar a la otra, ¿no? El virus cruza calle, el virus pasa por arriba de los puentes, el virus camina con la gente. Entonces, vuelvo a decirlo, Mañalich ha tenido tantas equivocaciones en el manejo de la pandemia, porque claramente lo único que
que hace es que al partir de premisas cerradas tú no le podés dar un pie con bola en ninguna de las decisiones que tomáis porque estáis partiendo como cuando uno ve un documento municipal, ¿eh? Los considerando y después las decisiones. Si los considerando están malos, las decisiones no pueden ser buenas. Perfecto. Lorena González nos pregunta, ¿qué opina Jadwe de la vuelta del colegio? ¿Cuál sería su propuesta? Que recién la vamos a estar discutiendo en el segundo semestre y que vamos a ver si podemos, efectivamente, si se logra estabilizar la curva y controlar la pandemia, a ver si podemos hacer un 2 en 1 con el segundo semestre, tratando de pasar una cantidad básica y lo más esencial de los contenidos. Ahora, lo que sí está claro es que sin medidas de seguridad y sin absoluta normalidad no se puede volver a clase, que ningún padre ni madre de Chile va a mandar a su hijo al colegio en los picos de contagio, como esperaba este gobierno, que además el CIMSE no se puede hacer. Primero porque se gastan 20.000 millones en algo que no va a cumplir su objetivo. El CIMSE, que además a mí no me gusta como prueba, ni como medición de la calidad de la educación, no da cuenta de nada, pero lo que mide es resultados. ¿Pero resultados sobre qué? Resultados sobre los aprendizajes efectivamente logrados. Y cuando tú no tienes aprendizajes efectivamente logrados, no tienes para qué hacer el CIMSE, porque como mal dijo el ministro, la vamos a ocupar como una prueba de diagnóstico si el CIMSE no sirve para hacer diagnóstico. Tiene un objetivo distinto, entonces efectivamente está equivocado el señor Figueroa en su propuesta y efectivamente va a fracasar una vez más. Hay una pregunta que es relevante, que la hace Patricia Muñoz. Alcalde, ¿cómo proyecta el futuro económico de tantas familias que su proveedor hoy está cesante? Este es un tema muy complejo. Yo creo que aquí el futuro se ve muy dramático y vamos a tener que presionar al Estado para que efectivamente haga uso de todos los recursos que tiene. El Estado no puede mantener ahorros cuando sus hijos no tienen que comer. El Estado no puede, entre comillas, no endeudarse en un periodo como está. Es decir, siempre nos han dicho que hay que tener responsabilidad fiscal para guardar plata y para tener espaldas para cuando lleguen las vacas flacas. Y yo por lo menos, cuando escucho a todos, de todos los sectores, diciendo que esta es la crisis más grande de los últimos 100 años, bueno, yo espero que se ocupen todo este tiempo de vacas gordas, en donde nos hemos estado cuidando y preparando para las vacas flacas, que se ocupe toda la batería de recursos, herramientas e instrumentos que hay hoy día para salir en defensa de nuestro pueblo y que esto lo paguen los ricos y los que han acumulado utilidades, asumiendo y diciendo que ellos van a asumir el riesgo del negocio. Esto es una lógica del capitalismo en general, yo lo quiero decir. Esto es lo mismo que pasa en agricultura, que en agricultura tienen impuestos según renta presunta, que ya no se justifica porque pueden tener de más todo claro en contabilidad para saber cuánto deberán pagar. Pagan mucho impuestos, mucho menos impuestos los grandes empresarios agrícolas de lo que debieran y asumen que su utilidad es porque ellos asumen el riesgo del negocio. Pero cuando llega la mosca a la fruta, van a pedirle al papito Estado que con la plata de todos los chilenos erradique la mosca en la fruta, no la sacan ellos, ¿no? Igual que los forestales, que cargan nuestros bosques con más carga de fuego de la que son capaces de administrar, y cuando hay un incendio, van a pedirle al papito Estado que con la plata de todos los chilenos venga, ¿no? Y le apague el incendio que ellos generaron por su responsabilidad, sin tocar un peso de la riqueza acumulada en años de supuestamente asumir el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en definitiva? Que los capitalistas son capitalistas para las ganancias y socialistas para las pérdidas. Porque cuando hay pérdidas, siempre las tiene que asumir todo Chile, el Estado, como pasó con el rescate de la banca en la década del 80. La Pati en su foto se ve mucho más joven, no debe conocer mucho de esta historia, pero efectivamente lo que no puede volver a pasar nunca más es que se salga a salvar a las grandes empresas con la plata de todos los chilenos. Con la plata de los grandes empresarios. Mira, voy a poner un ejemplo. Hoy día leí, y esto lo quiero destacar, porque no todos los empresarios son malos empresarios. Hay un grupo que se llama Grupo Patio, que son los que construyen una de las cadenas de strip centers en la ciudad, estos centros comerciales que están en las esquinas de los barrios y que tienen farmacias, ¿no? Botillería o gate market. Bueno, estos gallos hicieron algo que es bien notable. Dijeron, ¿sabéis qué? Vamos a hacer pasar a todos nuestros arrendatarios la crisis con cargo a nuestras utilidades.
¿qué vamos a hacer? Les vamos a prestar plata sin interés y les vamos a dejar de cobrar los arriendos para cuidarlo. ¡Wow! Notable. Esos son los empresarios que necesita Chile. Saludo al Grupo Patio, saludo efectivamente a la gente que es capaz de meterse la mano en las utilidades que han tenido. ¿Para qué? Para asumir el riesgo del negocio, que es lo que dicen siempre pero que nunca lo cumplen. Entonces, ese es un ejemplo a seguir y yo creo que hay que saludarlo públicamente. Hablando del pensamiento de la derecha, de algunos empresarios, quiero que por favor le podamos responder, tú le puedas responder a Oscar Celis, que dice, Gonzalo, pregúntele al alcalde que más allá del color político, debido a esta pandemia mundial, ¿no es acaso mejor estar unidos por este país y dejar la ideología de lado? ¿Qué le podrías responder a Oscar? Es que hay un problema, Oscar, con tu pregunta, que parte de premisas que son erradas. Hoy día yo escribí una columna que está en el blog de Cooperativa, que en tono de pregunta dice, ¿somos todos responsables? Y yo te digo que no, o sea, yo creo que es necesario unirse, ¿eh? Y creo que es necesario dejar las diferencias de lado, pero para eso tenéis que tener un gobierno que quiera escuchar. O sea, nosotros le fuimos a ofrecer camas a un tercio del valor que las compraron. Nos dieron un portazo en la calle. Le fuimos a ofrecer traer un medicamento que fortalece el sistema inmune. El ISP nos negó la posibilidad de importar interferón y hoy día salen todos los días estudios en donde el interferón salvó vidas de las personas que trabajan en salud. Le fuimos a ofrecer la red asistencial, la salud primaria, para poder ayudarle a controlar la pandemia, ayudando a fiscalizar y a acompañar las cuarentenas, atender y ayudar a las familias que estaban con positivos, ¿no? Efectivamente nos dijeron que no nos podían pasar los datos, a pesar de que los datos se los entregamos nosotros, ¿no? Entonces aquí yo no voy a asumir ser corresponsable de los que vienen tomando malas decisiones a pesar de todos los anuncios que les dimos desde un comienzo. Necesitamos unidad, pero la unidad tiene que partir de un cambio completo, no solo de tono, sino que además de forma de enfrentar la pandemia desde el gobierno. Porque esto no es una guerra, yo les cuento, no estamos en una guerra. El COVID no es un enemigo implacable, poderoso, cruel, que no respeta a nadie ni a nada, que es la frase típica del presidente de este país, ¿no? Y del ministro, porque ellos lo que quieren es establecer un imaginario colectivo de guerra, en donde hay un general que tira órdenes para abajo y que todos le tenemos que hacer caso, a pesar de que ellos viven en una burbuja, en donde vive el 1% más rico de Chile, que no entienden nada de lo que pasa en nuestro país. O sea, entonces a mí no me pidan unidad para aprobar un salario de emergencia que el presidente de la República y todos sus ministros saben que no alcanza. Cuando tú querís tener cuarentena y aprobáis un ingreso de emergencia, ¿no? Tenéis que aprobar un ingreso de emergencia que no siga obligando a la gente a salir a trabajar. La primera pregunta, Gonzalo, fue, bueno, nuestros vecinos que tienen que igual salir a hacer pololo porque el ingreso básico de emergencia les va a llegar tarde y además va a ser poco. Y además va a ser poco el primer mes, y el segundo mes va a ser menos, y el tercer menos va a ser menos que menos. Entonces el gobierno les está diciendo, oye, coman poquito el primer mes, el segundo mes coman menos, y el tercer mes tomen agüita nomás porque no queremos que se malacostumbren. Bueno, yo no soy cómplice ni me voy a unir a ese tipo de medidas que son francamente inaceptables, tardías, insuficientes y antiéticas. Porque a ninguno de los que la están tomando le falta plata en sus casas. A ninguno le falta dónde atenderse. Ninguno no puede trasladarse incluso en aviones de la FACH. Pero aquí estamos hablando de la gente vulnerable de las poblaciones. No estamos hablando del ministro y su familia, del presidente y su familia, que se dan el lujo de pedirle al Estado que les devuelva 433 millones de dólares en impuestos que no quieren pagar. A mí pídenme unidad cuando actúen con humildad, cuando actúen de manera democrática, porque esto no es un ejército, somos autoridades de distintos niveles nacionales y subnacionales y nos debemos tratar, entre comillas, todos con respeto. Gracias, Daniel. Mira, a nosotros como concejalía nos ha tocado tener un rol bien activo hace bastante tiempo. Hemos tratado siempre de estar educando a los vecinos, de estar entregando la información. Nos tocó también vivir el estallido social y tratamos de poder articular redes, de estar donde había que estar. Con la pandemia ha sido exactamente lo mismo. Pero ya este último tiempo, cada día nos llegan más mensajes de vecinos que han resultado COVID positivo. Mandamos la información, la municipalidad o la dirección de salud no la tenía.
Eh, Hay mucha desinformación, se nos dice de que hay ventiladores sin problema, que hay capacidad, pero parece que esto ya está colapsado, ¿no? Entonces, esto lo relaciono con la pregunta de Gastón. ¿Cree usted que los fallecidos por COVID, las cifras son reales? ¿O crees tú que la información de los contagios siquiera son reales? En Pudahuel tenemos 491 casos confirmados, pero estamos a la espera del resultado de más de 1.400 exámenes, eso al día de ayer, seguramente ha cambiado. Y además ni siquiera se han hecho exámenes a todos los vecinos. Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? Mira, es que son dos cosas. Uno es que las cifras sean efectivamente reales o no, y otra es que estén manipuladas. Porque no se dice, por ejemplo, que los casos que entraron hoy día fueron los que se detectaron hace 7 días atrás. Ujú. Ni se dice que los que se están empezando a morir de hoy día, de 20, son los que entraron en el fin de semana del 1 de mayo, que fue ese fin de semana largo, en donde fueron los primeros 3 días, en donde en 3 días entraron 5.000 enfermos nuevos, ¿no? Entonces nadie dice, cuidado, porque todos se jactan hoy día que la tasa de letalidad es baja, porque están comparando un país que está en la 9ª semana del virus, ¿no? Con países que llevan 6 meses. Entonces, yo creo que aquí hay que ser más honestos y comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Yo no creo que las cifras sean transparentes, creo que no son reales. En el cementerio general, por ejemplo, llegan más casos, más muertos con protocolo COVID de los que vienen con certificado COVID, y ahí está esta manipulación de decir, no, mira, murió por la enfermedad de base y no por COVID, ¿no? Cuando uno podría preguntar legítimamente, bueno, y si lo hubiéramos atendido con los medicamentos que no están trayendo ustedes, hubiera muerto por la enfermedad de base o hubiera pasado la enfermedad. Entonces, efectivamente, aquí son responsables de haber dejado sin tratamiento a mucha gente, y eso yo lo digo así abiertamente. Además, hay cifras que están sobre la mesa, ¿no? Las que discute la periodista Alejandra Matu, las que discuten otros, pero efectivamente yo siento que no ha habido transparencia, porque además ellos tienen conciencia de que en la medida en que ellos manejan toda la información, ¿no? Pueden, entre comillas, manipular también las sensaciones, las emociones y la cercanía de la gente. Se imaginan que hoy día están felices celebrando como si tuvieran un 80% de aprobación porque subieron del 6 al 15. Entonces, aquí estamos hablando de personas que piensan en política también y que no están pensando en la salud de las personas. Voy a compartirte esta pregunta de Catherine, que además también la hizo Jimena y otros vecinos más. ¿Cuál es tu opinión respecto del cobro que están haciendo las universidades? Siempre está el mismo servicio y además están cobrando el CAE. Yo creo, Catherine, que la pregunta tiene que analizarse de otra perspectiva, porque el problema es que como nuestras universidades estatales no tienen ingresos basales, sino que viven de lo que le pagan sus estudiantes, ellas están en la obligación de seguir haciéndolo porque si no van a quebrar. Esto es un problema que no debe mirarse desde la perspectiva solo del estudiante. Aquí lo que hay que pelear es que el Estado suplemente los ingresos universitarios de las universidades del Estado para que éstas no tengan necesariamente que cobrarle a sus alumnos a los cuales no les están dando las clases. Porque si no, ¿cuál es la idea? Cerramos las universidades estatales, que es el sueño de la derecha, clausuramos todo y las dejamos quebrar, y efectivamente despedimos a todos los profesores con las indemnizaciones que habría que pagar, generando un hoyo del cual no habría cómo recuperarse, o efectivamente peleamos con el que tenemos que pelear, que es con el Estado, que no se hace responsable de sus universidades ni de sus escuelas, ¿no? Entonces, yo siento que ahí no estoy de acuerdo con que sigan cobrando las universidades, pero tampoco estoy de acuerdo en que las dejemos morir, que es lo que plantea y lo que quiere, lo que ha soñado toda la vida la derecha chilena. Daniel, en Recoleta han habido bastantes experiencias positivas que se han A ver, transformado después en... espérame. Es que mira, Disculpa, aquí la Andrea ¿cuál de Álvarez todas? dice, además, si estamos dando clases, yo sé Ya. que hay muchas universidades que están tratando de dar clases a distancia, pero cuidado, la mayoría de los estudiantes no tienen acceso a internet banda ancha para poder seguir esas clases. Entonces, efectivamente, que hay un tema muy complejo que tenemos que analizar, pero no desde la perspectiva de confrontarnos con las universidades que prestan un servicio notable a la ciudadanía y a la sociedad, sino que desde la perspectiva de la falta de compromiso del Estado con sus universidades estatales. Ujú. Sí, bueno, de hecho, mi compañera es profesora de educación básica
y la próxima semana están evaluando modificar la forma que están haciendo las clases, porque los niños que antes iban al ciber a conectarse a un computador a imprimir, ya la próxima semana no lo van a poder hacer. Entonces la realidad de nuestros estudiantes es bastante diferente. Daniel, en Recoleta han habido bastantes experiencias que han resultado más adelante en políticas incluso nacionales, como las farmacias populares. Nosotros en Pudahuel tenemos un presupuesto cercano a los 100.000 millones de pesos. Ese es el presupuesto de Pudahuel. Ustedes entiendo que el presupuesto de Recoleta es menor, pero aún así han podido ¿Cuánto hacer es Pudahuel? 100.000 millones de pesos, ¿Y cuántos habitantes tiene Pudahuel? cerca de 250.000. Ya, Pudahuel tiene 2,5 veces más plata per cápita que Recoleta. Nosotros tenemos un presupuesto de 30.000 millones de pesos para 192.000 habitantes. Y aún así han podido hacer iniciativas innovadoras. Es que la innovación no tiene que ver necesariamente con los recursos, tiene que ver con la prioridad que uno le da al uso de los recursos, con las convicciones políticas e ideológicas, en términos de entender que lo único permanente es el cambio y que uno está para resolver los problemas de la ciudadanía y no para administrarlos. Y por de pronto, efectivamente, ocupar con eficiencia, con eficacia, con transparencia, con probidad y con participación e innovación los recursos municipales para, con la menor cantidad de recursos posibles, dar respuesta a la mayor cantidad de necesidades posibles. Y entonces ahí podríamos relacionar una parte de la introducción, que en Chile no existen gobiernos locales, sino que administradores locales. ¿Cuál sería el rol de un gobierno local? Algo más parecido a lo que ha pasado en Recoleta. Los gobiernos locales pueden tener empresas municipales. Los gobiernos locales podrían construir las viviendas para arrendar a precio justo. Los gobiernos locales deberán tener mucho más recursos de autonomía para definir sus plantas. Los gobiernos locales podrían aumentar la resolutividad de la salud primaria. Hay países en donde la salud primaria resuelve hasta el 75-80% de las enfermedades que tienen los ciudadanos. Nosotros en nuestro país resolvemos cerca del 15 o del 20%, y todo lo otro lo derivamos a los hospitales de una manera absolutamente ineficaz, ¿no? Y tenemos todos los hospitales colapsados de antes de la pandemia. ¿Ah? Hoy día están más colapsados por el tema de la pandemia. Entonces, cuando uno piensa en gobiernos locales, uno piensa en una discusión completamente distinta. Y aquí me voy a tomar unos minutos para explicársela. Cuando el Estado es un Estado de instrumento de dominación de clase, parte del Estado central diciendo: yo voy a gastar toda la plata yo, voy a tener todas las atribuciones yo y voy a tener todas las potestades yo. Y las que no quiero tener porque son conflictivas, porque me molestan, porque efectivamente me aumentan el gasto, se las tiro a los gobiernos locales desfinanciándolos y se las tiro a los gobiernos regionales. Entonces empezáis a mirar la distribución del poder, de los recursos, de las atribuciones y de las potestades desde arriba hacia abajo. Si tuviéramos gobiernos locales, la discusión debería ser al revés. Todo lo debieran resolver las municipalidades con una cantidad de recursos necesarios, con toda la potestad y con toda la autonomía. Y lo que no pudieran resolver en el nivel de los gobiernos locales, debiera pasar a los gobiernos regionales. ¿Cómo qué? La basura. La recolección y disposición final de residuos sólidos no la puede resolver una sola comuna porque sería muy ineficiente. La tienen que resolver entre un conjunto de comunas o entre una región. La generación eléctrica, ¿no? El transporte. En una región como la de Santiago, cuando una calle atraviesa 10 comunas, no puede resolver el transporte de una sola comuna, tiene que ser un nivel superior. Entonces uno podría decir, bueno, las comunas resuelven todo, lo que no logran resolver las comunas se lo pasan al nivel regional, y los niveles regionales resuelven todo lo que no pueden resolver las comunas, y los niveles regionales resuelven, y lo que no pueden resolver los gobiernos regionales se lo pasamos al nivel central, ¿no? Y ahí también distribuimos los recursos de abajo para arriba, pero este es un Estado que es un instrumento de dominación de clase, entonces parte al revés. Entonces, la pregunta al millón: ¿por qué los gobiernos locales tienen que ir a pedirle plata al nivel regional para pavimentar sus calles? ¿Por qué tenemos que irle a pedir plata para hacer infraestructura de salud y de educación? ¿Cachai? Que eso genera una dependencia que además permite dos cosas. Primero, el clientelismo. Segundo, la arbitrariedad. Piensen ustedes que el gobierno regional de este gobierno le aprobó 32.000 millones de pesos a la comuna de Providencia para pavimentar calles y veredas, cuando la comuna de Providencia tiene más de 250.000 millones de pesos al año
y tiene menos habitantes o casi los mismos que Pudahuel. Entonces, ¿cómo un gobierno regional le va a pasar más plata a una de las municipalidades más ricas de la región metropolitana en desmedro de otro, que no tenemos esa cantidad de recursos y que no tenemos ni siquiera todas nuestras calles pavimentadas? Bueno, y además el que hayan tantos administradores de recursos y cada uno haga su licitación de forma independiente, nos muestra casos de corrupción en la basura, o lo que hoy día estamos viendo en algunos reportajes de corrupción en el cambio de iluminación de la luminaria pública, ¿no? Así es. Entonces ahí también hay Así una es, ahí forma de... quiero plantearlo. Esta misma empresa que hoy día está con el dueño metido en la cárcel, junto a varios concejales y autoridades de varias comunas, tiene el contrato en Recoleta también. Pero miren la diferencia. Yo hoy día estuve comparando los contratos porque yo estoy absolutamente tranquilo, en Recoleta estas cosas no pasan, y lo digo así con toda tranquilidad. ¿Y cuáles son las diferencias? Primero que nuestro contrato es por 10 años, los otros contratos son por 300 días, ¿no? O por 36 meses. Segundo, que en nuestra licitación, el contrato adjudicado es el contrato más barato de todos. Las comunas donde se están yendo presos los corruptos, ¿no? Son comunas en donde habían de 10 licitaciones, de 10 propuestas, 8 más baratas que la que se adjudicó. Entonces ahí uno se pregunta, ¿y por qué en una licitación en donde hay oferentes que cumplen con las bases, le hay a adjudicar a una que es mucho más cara que otra? Entonces aquí hay una lógica, que es donde está toda la corrupción, en que uno podría preguntarse, no, pues, uno siempre debe adjudicar sin pensarlo. Casi las votaciones del Consejo debieran ser un trámite, porque cuando tú lleváis siempre la licitación más conveniente para los intereses del municipio, que es la más barata, no tienes por qué tener temor de que pueda haber corrupción de por medio, porque además nosotros en Recoleta no teníamos a nadie más a quien adjudicarle en un mejor valor. Entonces, esto es lo que te obliga la ley de compras públicas, ¿no? Pero en otras comunas, ya hay varias, en donde se pagan 2 o 3 veces el valor de lo que vale el servicio, precisamente porque alguien mete la cola, y aquí hay que decir, el mercado, no solo de la luminaria, el de la basura, son mercados con altos grados de concentración de corrupción. Afortunadamente en Recoleta yo creo que con el actuar del municipio en los últimos 7 años, con todas las peleas contra las inmobiliarias, contra las concesiones de parquímetros, contra los contratos que dejaron amarrados en la administración anterior, mucha gente se ha dado cuenta de que no es buen negocio ni siquiera tratar de ir a plantear algo así a la comuna de Recoleta, ¿no? Por eso esa es una de las razones por las cuales nosotros podemos hacer tantas cosas con tan poca plata, porque aquí la principal víctima de la corrupción es la gente, porque la plata que se va en pagar corrupción, ¿no? En pagar mayores contratos, es la que no está en la calle donde tiene que estar. Bueno, de hecho, cuando nos tocó votar a nosotros en Pudahuel el contrato de la luminaria el año pasado, yo comparé el precio de Recoleta con el de Pudahuel. Nosotros en Pudahuel estamos pagando ahora cerca de 9.500 pesos por cada punto lumínico y en Recoleta se pagaron cerca de 5.400 pesos. Así es. La empresa que le prestó el servicio a Pudahuel es Enel, a través de una subcontratista. Pero bueno, hubo 2 concejales que votamos en contra de esa licitación porque consideramos que los precios eran excesivamente altos y yo fui uno de aquellos y estamos fiscalizando este contrato. Pero esa licitación, ahí la pregunta que hay que hacerse, ¿había alguna oferta más barata que la de Enel? No, había una que era muy similar. En el presupuesto estaban casi topados. Ok. Así que primó más la experiencia. Es la tercera licitación que se hizo en Pudahuel por el tema de luminaria. A la tercera se votó. Desde el Yo estoy, Consejo. yo estoy analizando la verdad todas las licitaciones porque creo que además todos sabemos a quién pertenece Enel, ¿no? Y de pronto se establecen, yo no estoy defendiendo a nadie, yo creo que todos los corruptos se tienen que ir a la cárcel y ojalá nos operemos de los corruptos y elevemos las penas y elevemos la capacidad fiscalizadora de los concejales para que esto deje de darse, pero además que elevemos las penas también para los concejales cuando meten las manos, ¿no? Pero yo creo que aquí hay un mercado que hay que revisar completo, porque además hay una diferencia. Con la plata que tú me decís que tiene Pudahuel,
uno habría que preguntarse si Pudahuel podría haber comprado en vez de haber licitado la inversión. Bueno, fue una de las preguntas que hice y la Porque, respuesta fue que no, porque esto era un crédito encubierto y en realidad eso ya generaba algo extraño porque para que el municipio se pueda endeudar lo tiene que hacer con un permiso del Ministerio de Hacienda. así es. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en Recoleta no teníamos ninguna posibilidad de pagar una inversión como esa, y por lo tanto la única posibilidad de hacerlo era licitar una inversión. Bueno, de hecho hay comunas Y que le han además hecho nosotros la hicimos a 10 años plazo, Ujú. y el municipio no paga un peso, porque el municipio paga el contrato con el ahorro que el cambio tecnológico nos genera. Ujú. Así es. ¿Cachai? Bueno, hay comunas que han hecho el cambio con trabajadores municipales, como la comuna del Bosque, y eso sí que reduce mucho más el precio los costos de esta licitación. Mira, hay Pero una para eso pregunta, tenés que tener la plata tú. o hacerlo de a poco. Mira, Claro. o incluso endeudarte, si te puedes endeudar como municipio, también se puede hacer. Sí, pero el trámite es bien engorroso y tenéis que tener balances que sean, entre comillas, saneados. Yo al menos tengo una complicación en Recoleta. Nosotros recibimos de la UDI una comuna completamente quebrada, ¿no? Con 5.000 millones de deudas, sin nada de patrimonio, habían vendido todo, tal como la habían vendido el agua en Santiago, Cornejo vendió el agua en el cementerio general y lo dejó seco. Entonces aquí hubo una lógica de ir endeudando a los municipios con este ejercicio que hablábamos al principio de los presupuestos inflados por las deudas incobrables que estaban incorporadas como ingresos, que es una trampa financiera en definitiva, y por lo tanto la situación en la cual nosotros recibimos en la comuna nos dificultaban poder tomar decisiones como esa. Si no, yo tengo que reconocer que la gestión del alcalde Carrasco es una gestión que no tiene déficit ni deuda, no hay deuda, así que se podría haber hecho algo diferente. Daniel, yo creo que esta pregunta sería bueno poder compartirla porque muchos dirigentes sociales nos están mirando en este momento. Y la pregunta de Elizabeth Rocco dice, ¿y en esos gobiernos locales cómo se entiende la participación de la comunidad? ¿Qué sucede en Recoleta? A ver, la participación para nosotros es un tema político e ideológico central, pero nosotros no comprendemos ni consideramos la participación como habitualmente se considera en el país. Esto no es de ir a hacer presupuestos participativos y asignarle una platita a cada lugar para que hagan un proyecto. Esto no implica salir a preguntarle en plebiscito a la gente que elija entre tres proyectos que nosotros ya hemos definido cuál le interesa más. No, no, no. Nosotros creemos en una participación temprana y vinculante, en donde la comunidad se incorpora de pleno derecho a la toma de decisiones cotidianas y sistemáticas. Por ejemplo, salud en el barrio. Nosotros construimos dos boxes de atención para salud primaria no invasiva en las juntas de vecinos, ¿no? Y llevamos un equipo médico, como la salud en el barrio, ¿eh? De salud familiar, a atender en las juntas de vecinos todos los días, logrando que más del 70% de la gente se atendiera no más de 3 cuadras de su casa. ¿Y esto organizado por quién? Por la junta de vecinos, con nosotros. Entonces nosotros organizamos la oferta, ellos organizan la demanda, y hay un trabajo en donde nosotros consideramos que el Estado incorpora a las organizaciones sociales, que la comunidad es el Estado y que por lo tanto ellos son los dueños de la infraestructura, los dueños de las plata. Por ejemplo, nosotros damos subvenciones universales a todas las personalidades jurídicas vigentes. Toda la plata que tenemos para subvenciones la repartimos en igualdad de condiciones y se la damos a todos lo mismo. Nadie tiene que presentar, hay que presentar proyectos, pero es solo un trámite en el fondo, pero no le damos, como decían antes, no, mira, este alcalde le da plata y subvenciona a las organizaciones que son amigas y a las que no son amigas no les da. No, 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 aquí se reparte la plata entre todos los ciudadanos que tienen y que cumplen los requisitos para obtener esa ayuda. Tenemos directorios colegiados en los colegios y en los consultorios. Es decir, tanto los colegios como los consultorios se componen del director del establecimiento, que es el representante del sostenedor, con dos representantes de los padres apoderados, dos representantes de los profesores, dos representantes de los alumnos y dos representantes de los asistentes en el caso de la educación, y en el caso de la salud, dos representantes de los pacientes, de los médicos y de los trabajadores de la salud, ¿no? Y ellos son los que desarrollan los proyectos estratégicos, la resolución de las inversiones en los colegios, la evaluación de los profesores, la sanción a los alumnos. Entonces, aquí la participación está considerada en una dimensión completamente distinta. Es una comunidad
participativa, democrática, protagonista, que está en todas las decisiones todos los días, ¿cachai? No es que haya un acto de participación. La participación es una política constante. Y eso uno la puede ver, por ejemplo, en la escuela abierta. Esto de pasarle la escuela a la comunidad para que la comunidad haga lo que quiera después de las clases hasta las 10 de la noche y todo el sábado y todo el domingo. Porque, ¿por qué nosotros podríamos mantener los colegios cerrados cuando la mayor parte de la comunidad no tiene dónde jugar, dónde reunirse, dónde hacer sus actividades? Si ellos son los dueños de la infraestructura y ellos son los dueños de los recursos. Entonces, si no tienen dónde juntarse, bueno, Recoleta efectivamente abre la escuela y hoy día además complementa con la universidad abierta, es decir, en ese espacio que son colegios de día, son centros deportivos y culturales en las tardes, son universidades y centros culturales en la noche, están distribuidos en todo el territorio y tenemos 65.000 personas ocupando los colegios después de clase todos los días. Entonces, el concepto de participación es un concepto completamente distinto, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los alumnos de los cuartos medios. Los municipales, los alumnos de los cuartos medios municipales salen con la licencia de conducir clase B al día en Recoleta. ¿Por qué? Porque para nosotros es un derecho que ellos salgan con un curso para manejar pagado por la municipalidad y con la licencia clase B gratuita. Porque ellos son los dueños de los recursos. Entonces, cuando llega alguien con proyectos de ese tipo, nosotros decimos, bueno, tenemos que hacerlo, ¿no? Pues sí, esto es lo que hay. Una excelente visión, gracias Daniel. Hay una pregunta que es larga de Gabriel Observador. Creo que es bueno pensar en el daño colateral de la pandemia. Para ello, ¿crees tú, alcalde, que debemos proteger el mercado local del territorio comunal, pensando en el flujo de capital, en el mercado territorial? Completamente de acuerdo con Gabriel, por eso conversábamos al principio, esto de que para mí era un absurdo de este gobierno cerrar las botillerías de los barrios, pero abrir las botillerías de los supermercados. ¿No? Absurdo cerrar los almacenes de barrio, pero dejar abiertas los supermercados y la vega. No, pues aquí lo que tendríamos que haber hecho es mantener abiertas las unidades básicas de subsistencia en los barrios y en los sectores populares para mantener efectivamente la cadena de abastecimiento completamente asegurada y generarle problemas a los que concentran la oferta. Entonces, si tú, vuelvo a decirlo, concentrar la oferta, obligar a que se concentre la demanda y se genera aglomeración. O sea, es un tema que guarda relación con el cuidado económico de las cadenas más vulnerables de abastecimiento, pero también con el manejo de la pandemia. Yo creo que aquí hay un error en ambos sentidos. Les pido disculpas a todos los vecinos que han hecho sus comentarios. No tenemos la capacidad de poder responderlos todos. Ojalá, Daniel, te podamos comprometer para otro encuentro. Tú has tenido mucha disposición para hacer estas presentaciones en vivo. Que se nos pasó la hora corriendo. Sí, pero te tengo que hacer dos preguntas más. Una tiene que ver con Chile despertó, no puede volver a pasar lo mismo. El estallido social nos tiene que cambiar a todos. La pandemia nos volvió a las casas. Hoy día algunos dicen de que lo mejor que le puede pasar a Chile para salir adelante tiene que ver con mantener la Constitución. Eso es lo que dice la UDI, por supuesto. ¿Qué le decimos a nuestros vecinos respecto de lo que dice toda la derecha? Esta pandemia le entregó la posibilidad a la derecha de poner en jaque y en duda el proceso constituyente. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que los alcaldes de derecha en la región metropolitana hayan salido tan tempranamente a cancelar todas las festividades del 18 de septiembre, como generando las condiciones para después discutir que si no hay condiciones para el 18, tampoco hay condiciones para elegir hacer el plebiscito en octubre. Además, hay que entender una cosa. Uno podía entender que en abril no podíamos hacer el plebiscito, pero era necesario cambiar las elecciones de alcaldes y concejales para abril. Nos regalaron 6 meses más de periodo de gestión por secretaría, que a mí me parece una vergüenza. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque la derecha no quería que sus alcaldes hicieran campaña de manera simultánea por el rechazo y por la reelección, porque habían salido muy golpeados de ese episodio, ¿no? Podrían haber perdido muchas municipalidades. Imagínate, no sé,
a Carter haciendo campaña por el rechazo. ¿Ah? Por eso que él salió inmediatamente a decir que iba a hacer campaña por el apruebo. Por eso que Lavín salió a decir que iba a hacer campaña por el apruebo. Y varios empezaron a descolgar porque cacharon que efectivamente si tenían que representar a su sector y salir a votar por el rechazo y a llamar a votar por el rechazo, su reelección se veía re complicada. Lo mismo pasaba con la elección de gobernadores. Entonces desplazaron las dos elecciones y hoy día van a tratar de suprimirle a gobernadores y van a tratar también de suspender la discusión constitucional porque esta pandemia le regaló la oportunidad a la derecha de, si la administra para alargarla, sin importar los muertos que esto signifique, ¿no? En una de esas termina el periodo de Piñera sin poder entrar a la discusión constitucional. Buen negocio sería para la derecha. Así es, gracias. Ahí nosotros tenemos que estar súper alerta y súper preparados para decirles, no, momentito, cabrón, podemos aguantar que hayan estado a cargo de la pandemia y que la hayan embarrado en todo lo que hicieron, porque no han perdido oportunidad de equivocarse. Pero el proceso constituyente no lo van a detener por nada del mundo. Sí, bueno, ahí también ha jugado un rol importante la oposición, ¿no? Y como tú lo has dicho en otra instancia, hay oposición a este gobierno y otra oposición al modelo. Entonces, qué bueno poder explicar. El otro día lo planteé con absoluta claridad. Hoy día yo me declaro de oposición al modelo y al gobierno. Claramente en la oposición hay gente que es de oposición al gobierno, pero no al modelo. ¿No? Y eso hay que tenerlo claro, porque efectivamente nosotros necesitamos construir una unidad que le pueda ofrecer a Chile una alternativa, pero no nos vamos a ir a juntar de nuevo con los que son partidarios de este modelo o que todavía están en la tesis de la humanización del capitalismo, porque aquí necesitamos primero la unidad de la izquierda que está comprometida con la superación del capitalismo, para luego poder ir a mirar en cualquier otro lado quizás los votos que nos falten para poder tener la alternativa. Pero efectivamente volver a juntarnos con los gallos que atornillan siempre al revés, no creo que sea ni siquiera algo posible. Yo la pregunta que te voy a hacer ahora conozco la respuesta, pero me gustaría que mis vecinos también la conocieran. La escuché ayer cuando hablabas con el concejal Ariel Ramos, quien planteó que, y con toda la razón por supuesto, que tu nombre empieza a figurar en los posibles candidatos o los candidatos, o personas presidenciables, ¿no? Tu nombre ya aparece. Las encuestas te empiezan a nombrar, también los vecinos, lo estás diciendo acá, de presidente. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cómo poder enfrentar esta situación? La pelota la tienen ustedes, la pelota la tienen los vecinos que están planteándolo y los que están pensándolo. ¿Por qué? Yo primero reconozco que el estar apareciendo en las encuestas es una valoración positiva que nos hemos ido ganando por lo que hemos hecho en Recoleta. Hemos demostrado que el país puede ser distinto, que podemos tener un Estado distinto y que podemos efectivamente tener un Estado comprometido con el bienestar de sus ciudadanos. La gente eso lo valora, lo reconoce y yo lo agradezco profundamente. No le tengo temor al desafío, pero yo soy militante de un partido tremendamente serio, que en 107 años ha llevado 3 veces candidato, que ya decidió, porque esta es una decisión que el partido ya tomó, que en la próxima papeleta presidencial va a haber un candidato o candidata comunista. Pero el partido es serio y tiene que ser responsable, porque el partido no va a entrar solo a la moneda. No estamos dispuestos para eso. Tampoco queremos entrar con cualquiera. Queremos entrar con nuestro pueblo. Entonces, los que se tienen que convencer de que Chile puede tener un presidente o una presidenta comunista, primero es la ciudadanía. Lo que Chile tiene que entender es que los primeros que tienen que hacer sentir que este país está listo para tener un presidente o presidenta comunista es la ciudadanía. Si la ciudadanía lo hace sentir con fuerza y esto sigue creciendo, yo voy a seguir haciendo mi pega. El Partido Comunista va a tomar la decisión y todos los que somos militantes vamos a estar a la altura de la decisión que además ya la ha tomado. Pero aquí lo más relevante es que nosotros no vamos a entrar solo a la moneda. Si entramos, entramos con todo nuestro pueblo. ¿Y por qué? Porque necesitamos que el pueblo esté convencido de lo que quiere tener y de que quiere transformar Chile y que esto lo puede liderar, ¿no? Un candidato o candidata comunista. Pero lo segundo, necesitamos que tengan la convicción de tener que defender ese gobierno cuando nos quieran empezar a boicotear a aquellos que van a salir a defender sus privilegios. Entonces esta es una discusión mucho más profunda. Y yo lo que puedo decir es lo que digo siempre, estamos disponibles. Absolutamente, y convencidos. Pero los que se tienen que convencer y los que lo tienen que hacer sentir son ustedes que nos están mirando.
Daniel, muchas gracias. Gracias a los vecinos por habernos escuchado, por habernos visto. Estaremos informando cómo va evolucionando la situación en nuestra comuna. Pero Daniel, quiero dejarte las palabras de cierre a ti. Puedes despedirte de los vecinos de Pudahuel y todos los que nos están escuchando, viendo. Mira, yo he estado tratando de mirar, no traje la lupa hoy día, porque siempre me hago acompañar, vamos a mirar los comentarios de aquí. Solo quiero agradecer todo el cariño a Andrea Álvarez, a Germán Namoncura, ¿no? A Raúl Colo Colo, al Scott Andrew, a la Paola Lizana, a la Katiuska, a todos los que han dejado mensajes, han dejado saludos. A los que han dejado rabia y odio, también saludarlos, decirles que en la democracia uno tiene que saber escuchar, ¿no? Y tiene que aprender a valorar la diferencia como fuente de riqueza. Y decirle a los que salieron a defenderme en un par de estos intercambios, que nosotros no somos como ellos, que hay que dejarlos vomitar odio, pero no hay que caer en el juego de ellos. No tenemos que enganchar con gente que no es capaz de pensar en el bien de todos, sino que solo en su interés. Y ahí les quiero ser súper claro. Si ya no nos mataron por pensar distinto cuando eran dictadura, hoy día no nos pueden callar, ¿no? Y yo sé que les cuesta vernos caminando de Dios por las calles, haciendo mejor gobierno que lo que hacen ellos, no paseándonos por los matinales como si fuéramos payasos de circo. Les duele, ¿no? Pero efectivamente aquí estamos y estamos para ofrecer una alternativa tanto de gobierno local como de gobierno nacional. Y vamos a seguir trabajando, así que les mando un abrazo a la Margarita Mora, a Carlos Pizarro, ¿no? A Claudia Lago, a Ana Lili Ordoña, a Mónica Patricia Galvez, y a todos, son cientos los que entraron, ¿no? Sí, Así que a Gabriel Observador también un saludo, y a todos y todas, nos volvemos a ver en un tiempo más. Agradecerte a ti, Gonzalo, por la invitación, a los que están detrás de pantalla haciendo que esto funcione. Muchas gracias y un abrazo y nos vemos muy pronto. gracias Daniel, gracias a todos, que estén muy bien. Adiós.